El primer informante o la primera persona con la que yo empecé a trabajar de manera mucho más profunda, con entrevistas en profundidad, fue con el fotógrafo Andrés Ruiz. Andrés Ruiz era el último fotógrafo que trabajaba en el perímetro, que es de la calle Segunda, donde antes, en los años 60, en los años 70, eran 13 fotógrafos agremiados a un sindicato quienes trabajaban en ese espacio. Para el año en el que yo llegué, él era el último que trabajaba ahí. Entonces, bueno, Andrés Ruiz fue sumamente generoso, me concedió muchísimas entrevistas, pero también un punto muy importante del trabajo con él fue que me permitió conocer todos los archivos fotográficos que él poseía, ¿no? Es decir, como todas las imágenes, todas las fotos Polaroid que él tomó desde que empezó a trabajar como fotógrafo ambulante y que seguía como aumentando hasta el día en el que yo lo conocí, ¿no? Su archivo no era importante nada más por toda esa cantidad de fotografías, sino también porque él fue secretario de actas del sindicato y tenía una serie de documentos muy importantes que después me iban a permitir como poder entender muy bien la parte de la historia gremial de este grupo de fotógrafos en la zona centro, entre muchas otras cosas, ¿no? muy importantes que vitalizaron mucho el proyecto. Pero entonces, cuando estoy en la casa de Andrés Ruiz en esta primera sesión, me dice así como: "Ay, ¿quieres ver mis fotos?" Así como: "Claro que sí, quiero ver tus fotografías." Y de pronto llegan como con 2 maletas de este tamaño, las abren y están hasta el tope de fotografías, ¿no? De fotos Polaroid. Bueno, ahí me volví un poco loca, por supuesto. Y las empezamos a ver y le dije así como: "¿Tú me dejarías llevarme todas estas fotografías como para poder verlas detenidamente, estudiarlas, digitalizarlas, ¿no? Hacerlas parte de la investigación? Llévatelo." Y no nada más eso, sino como cartas, documentos, los libros de los sindicatos. Uno de los libros, por ejemplo, es un libro de actas, donde cada junta que tuvieron en el sindicato, ellos escribieron los acuerdos, ¿no? Sesión por sesión. Entonces te va hablando de todas las problemáticas a las que se están enfrentando, los acuerdos. Muy interesante el documento. Y después de ver ese archivo y de empezar a dimensionar la importancia de este archivo, pensé en que era muy importante, para entender la importancia de los otros fotógrafos que trabajaban en otras zonas de la ciudad, pues hacer una convocatoria pública donde pudiéramos iniciar la construcción de un archivo fotográfico especialmente dedicado a la producción de imágenes que hubiesen sido hechas por fotógrafos ambulantes. Entonces, esa campaña de recuperación la inicié en el 2012, sigue abierta, o sea, yo creo que nunca he cerrado la invitación a seguir recibiendo imágenes, y la convocatoria fue muy exitosa, me parece. Es un acervo que tiene casi 500 fotografías, todas tomadas por fotógrafos ambulantes, que en el proceso del recibimiento de fotografías y de toda esta colaboración que se empezó a dar con pues muchísimas personas de la ciudad, inició como una complejización de la lectura sobre el oficio del fotógrafo ambulante, ¿no? Porque las imágenes te permitían de demostrar realmente qué tan importante era su trabajo para la construcción de la memoria colectiva de la ciudad, para el estudio del espacio público y sus transformaciones. Se podía hacer incluso una lectura desde perspectiva de género para entender el despliegue de los cuerpos de las mujeres en el espacio público y cómo se transformó en la medida en la que avanzaron los años, ¿no? Te permitía también hacer un reconocimiento de este transeúnte anónimo, ¿no? Del transeúnte
que camina en estas calles, en el centro, por ejemplo, que siempre está yendo, viniendo por cuestiones laborales, escolares y demás, y que muchas veces son personajes que pasan completamente desapercibidos y que son anónimos, pero que esa figura se transforma o se cambia en la medida en la que nosotros observamos esos archivos de nueva cuenta, ¿no? Los ponemos en un acervo, les damos importancia, o sea, revitalizamos toda esta memoria, revitalizamos a estos protagonistas. Entonces, bueno, el proyecto, además de hacer este trabajo de investigación con los fotógrafos ambulantes, de hacer el archivo fotográfico y hacer un análisis sobre estas imágenes, buscó también otras estrategias, ¿no? Porque claro, era importante trabajar como socióloga desde la academia, pero también me parecía que era muy importante hacerlo con mucha imaginación, con mucha creatividad, apelando como a distintas estrategias que de pronto no están puestas en la academia, ¿no? Porque la academia puede ser muy aburrida y puede ser muy plana, y esa es como una gran crisis en este momento y desde hace muchísimos años por las que está atravesando la academia. Los productos que se hacen desde lo académico no son accesibles para otros públicos. Entonces, al pensar en estas otras posibilidades de hacer investigación, pues entonces estaba el compromiso de inventar, de echar mano de otros recursos. Entonces también hicimos un video documental, por ejemplo, sobre ellos. La primera estrategia en la que pensamos para reconocer el trabajo de los fotógrafos y de la participación de todas estas personas involucradas en el envío de sus fotos para hacer crecer el archivo, pues fue una exposición, ¿no? Una exposición en un espacio como muy concurrido por las personas de la ciudad. Eso te estoy hablando del 2013. Fue una exposición muy pequeña, hecha con mucho cariño, con la participación de personas muy importantes como la maestra Miriam García Aguirre, Talia Gilbert, entre otros, ¿no? Personajes que apoyaron y que sin ellos pues el proyecto no sería hoy lo que es. Entonces fue un punto como muy importante esa primera ocasión, porque los fotógrafos por primera vez veían su trabajo puesto en un espacio de legitimación como es el museo, ¿no? Veían así como su figura en 2 metros sobre vinil, y estaban ahí acompañados con su familia y la gente se tomaba fotos con ellos, y de pronto por ahí salía alguno que se había tomado una foto con él cuando era chiquito y demás. Entonces había como toda una triangulación afectiva, memorística y de reconocimiento y de dignificación del trabajo que me parece que fue muy importante, fue como muy vital para todo el proyecto. Pues digo, creo que lo que todo investigador, todo artista espera de quien le está leyendo, de quien se aproxima al trabajo de uno, es pues causarle un poquito de sorpresa, ¿no? Por lo menos, que pueda compartir junto con uno la pasión, el cariño y la emoción que se le deposita a proyectos de tan largo aliento como este. Me gustaría que el usuario, después de salir de la exposición, pueda reconocer a los fotógrafos ambulantes, saber quiénes, si los encuentra en la playa, por ejemplo, que sepa que uno de ellos va a ser Sergio Escamilla, que el otro va a ser Miguel, que el otro es Eusebio, el Charro, que cuando revise su álbum sea capaz de reconocer las fotos que a él o a su familia le tomó un fotógrafo ambulante, ¿no? Eso, sí. Y que, lo más importante sería que si ve a un fotógrafo ambulante se haga una foto con él y apoye el trabajo de estos grandes hombres de la ciudad.